Buen día para todos. Estamos en el capítulo 26. Nos dice la Torá, Kedoshá, nos cuenta la Torá y dice: hubo hambruna en la tierra, además de la primera hambruna que hubo en los días de Abraham. E Isaac marchó con Abimelech, rey de los Filistim, a Gerar. ¿Qué? De por sí, en lo que es lo literal, tú dices, hubo hambruna, Inés, normal, como hubo en los tiempos, en, en tiempos pasados y todo lo demás. Todo eso es normal. No es normal. ¿Por qué? Porque si hay hambruna quiere decir de que la shefa, la abundancia que está bajando en el mundo, se la están agarrando la citra ajra, los hitzonim. Todo eso se... ¿qué? Todos esos demonios o almas o lo que sea que se llamen cuando la persona hace transgresiones o cosas así, ellos por lo normal se agarran la hambruna. La hambruna quiere decir shefa, ¿qué? O sea, abundancia espiritual que manda el Creador a través de todos los mundos. ¿Sí? El problema es cuando llega a los mundos donde la Sitra Achra ya tiene ajizá. Ellos tienen control. ¿Sí? Es como, por ejemplo, para entenderlo, cuando le mandan comida, por ejemplo, mandan comida a la gente en Gaza. ¿Y qué hace Jamás? Jamás agarra la comida para ellos y no le dejan comida a la gente. Igualito. Igualito es así con referente a la abundancia que baja el mundo. Ellos se la agarran, estos entes espirituales que no tienen cuerpo, que se hicieron por transgresiones, que son existentes, se la agarran porque tienen permiso de ellos por las transgresiones de los seres humanos. Y no baja al mundo, entonces a través de eso hay hambruna al mundo. Y como está escrito en el Midrash también, de que 10 hambrunas van a haber en el mundo. 10 hambrunas. Hasta que llegue el Mesías. Que una es la de Abraham. ¿Sí? La segunda es la de aquí donde dice con Isaac. La tercera, si más no me equivoco, es con Yosef. Sí, hubieron otras hambrunas que hubieron también que con Eliau, ¿sí? Con el profeta Eliau, Elías, y otras más. Y dice que la última que va a llegar, em, va a ser una hambruna, pero no una hambruna de material, sino una hambruna espiritual. Una, un, la persona se van a despertar espiritualmente buscando algo espiritual. El problema es que no todo el tiempo la persona va a llegar en el punto donde tiene que llegar. Por lo tanto, se conecta con cosas que no tiene que ver, como por ejemplo la bodázara. ¿Por qué se llama abodázara? La idolatría en hebreo se llama abodázara porque es un tipo de abodá, un servicio, pero zara es extraña. Es un tipo de servicio al creador de forma extraña que él no, que él no ordenó. Eso es abodázara. La persona de por sí sí se quiere conectar a un creador, sabe que hay un creador y todo lo demás, pero que lo hace de forma que no tiene que hacerlo. Esa es la diferencia. Pero va a haber una persona se van a despertar espiritualmente, como está escrito en Amós, que dice que va a haber hambruna y no no de pan y no de agua, sino de Torah, que la persona va a querer saber sobre el Creador y esa va a ser la última hambruna antes que llegue el, el Mesías. Seguimos y dice, el Eterno se le apareció y le dijo, no desciendas a Mitzrayim, reside en la tierra que yo te diga. ¿Qué quiere decir descender a Mitzrayim? En los secretos quiere decir de que descender quiere decir de que va a bajar en las cámaras donde estos entes espirituales tienen poder para saber cómo es que ellos se están comiendo, cuál es la raíz del problema de cómo ellos están comiendo toda la abundancia que baja al mundo. Eso es lo que él quería hacer también, como lo hizo
como lo hizo Abraham también. Aquí lo quería hacer también Isaac, pero no lo hace allí, sino lo hace con Abimelech, ¿sí? Y veremos también, también Jacob lo hizo, pero no lo hicieron, no entraron allí ¿cómo que se dice? Con el objetivo de hacer algún tipo de corrección o algo por el estilo, como vimos con referente a Noah y otros, los hijos de Aarón, el rey Salomón, muchísimos que quisieron hacer también para traer la redención, pero no pudieron. Pero los patriarcas entraron y hicieron no para eso, sino para saber cómo es que funciona, ¿sí? Para entender más cómo funciona estos entes espirituales, cómo funciona la otra parte, ¿sí? Para poder contrarrestarle la fuerza de ellos. Entonces el creador le dice, no desciendas a Mitzrayim. Rashi dice, esto por lo literal, pues Yitzhak tenía la idea de descender a Mitzrayim del mismo modo que su padre había descendido en la época de la hambruna, que se abatió sobre la tierra de Canaán. Entonces Dios le dijo, no desciendas de Mitzrayim, ya que tú eres como una ofrenda de asesión sin defecto, y estar fuera de la tierra de Israel no es espiritualmente adecuado para ti. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? De que él sea una ofrenda de asesión, ¿no? Una ofrenda de asesión de lo que vimos en la Quedá, pero que tiene que ver con no salir de la tierra de Israel. Entonces, para poder entender a Rashi, es los korbanot, los sacrificios, habían varios tipos de sacrificios, y había sacrificios, por ejemplo, que se llaman Koche Kodashim, que eran los de más santidad, los que tenían más santidad, y ellos se tenían que hacerle el degolle hacia la parte norte, ¿sí? Como la Olá, Hatat, Hasham, el sacrificio de pecado, sacrificio de culpa, sacrificio de asesión. Y depende de cuál era así. Si el Cohen, por ejemplo, el de Hatat, el de culpa, él tenía que comer, pero tenía solamente un día solamente para comerlo, no más. Quiere decir que tenía solamente un día para comer y aparte de eso también, no podía comer por fuera del Bet HaMikdash, de la Sara al Bet HaMikdash. Tienes que comerlo ahí, porque si sacaba el corbán, automáticamente lo invalidaba. Con referente a los demás corbanot de Pesach, Shlamim y otros más, Bejor, Maaser, esos son Kodashim Kalim, son sacrificios de santidad, pero más leves. Entonces, como son más leves, entonces ellos tienen más días para comer, 2 días y una noche para comerlo. Que depende también. Pesaj era solamente un día, solamente la parte de la noche y ya, hasta la medianoche. Pero el Sudá también. Pero por lo normal eran 2 días y una noche. Y se podía comer solamente en Jerusalén. Estaban las murallas de Jerusalén. Hasta las murallas de Jerusalén la persona podía comer el sacrificio. No lo podía sacar de las murallas porque si se lo sacaba de las murallas automáticamente se invalidaba. Entonces, a- hablando de esto, explicando con esa explicación, podemos entender lo que dice Rashi, lo que le dijo Dios a Isaac. No desciendas a Mitzrayim, ya que tú eres como una ofrenda de asesión. ¿Qué? Fuiste santificado como una ofrenda de asesión para mí en la Quedá. ¿Qué? Por lo tanto, tienes el din, eres como un corbán, una ofrenda, sin defecto. Y estar fuera de la tierra de Israel no es espiritualmente adecuado para ti, como los korbanot, que no se pueden sacar de Jerusalén o no se pueden sacar del Bet HaMikdash. Así con referente a él, no puede salir de Israel, no puede salir de la tierra de Israel, como dijimos que si el sacrificio, el animal se saca de Jerusalén o de Bet HaMikdash, lo invalida, igualito con él. Seguimos. Habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Dice Rashi, esta palabra es equivalente al significado a L. Estas.
y y por tu descendencia se bendecirán. Esta expresión es comparable a cuando un hombre dice a su hijo que tu descendencia sea como la descendencia de Isaac. Y de igual modo, es el significado que tiene esta expresión de toda la escritura. El siguiente pasaje es el paradigma para todos los demás casos. Por ti Israel bendecirá, diciendo, que Dios te haga como Efraim y a Menashe. ¿Okay? Esa es la bendición que le dio Jacob a los hijos a los hijos de Yosef en Parashat Vayhi. Y también con respecto a maldiciones hallamos una idea similar, y la mujer será como maldición, pues el que maldice a su enemigo dice que seas como fulana. Y asimismo vemos una idea similar en el versículo siguiente: dejarán su nombre por maldición para mis elegidos, ya que el que hace un juramento dice que yo sea como fulano si he hecho esto o aquello. ¿Sí? Entonces aquí quiere decir también Rashi que, que tu descendencia sea como Isaac. ¿Y cuál es la descendencia que sigue como Isaac? Jacob, ya que Esav no siguió los pasos, Esav lo siguió los pasos de Isaac. Vamos a ver más adelante que a la descendencia que se refiere a Shem, Kamuban, viene a decir de que es Jacob y no Esav. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, a tu descendencia daré todas estas tierras, y por tu descendencia se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Todos los pueblos de la tierra. ¿Sí? Aquí vemos lo importante que es el, y lo vemos hoy en día también, los países que están a favor de Israel, cómo esos países reciben bendición, cómo les va bien, y los países que siempre están en contra y solamente están oponiéndose a Israel, ¿sí? Haciéndole opresión y todo eso, vemos cómo ellos reciben golpes de Israel, y ellos no se arrepienten, y no toman en cuenta de que todos los juicios que han tenido, o que le está cayendo, es simplemente por eso, porque ellos se oponen a la bendición es Israel. Israel es el que le da las bendiciones a los demás, sin importar. Pero como no quieren la bendición, entonces no reciben bendiciones, reciben lo contrario. Esa es la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué le dice a Shema a Isaac? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque Abraham obedeció a mi voz y guardó mi custodia, mis leyes, mis decretos y mis enseñanzas. Que hay muchas palabras. Guardó mi custodia, eh, mis leyes, mis decretos, mi enseñanza, escuchó mi voz. ¿Qué quiere decir todo eso? Vamos a ver qué dice Rashi. Abraham obedeció a mi voz cuando lo puse a prueba, dice Rashi. Quieren escuchar la voz de Dios, se puede referirse al acatamiento de sus leyes, ya que esto es explícitamente enunciado en las frases siguientes. Bien, entonces, según eso, se hace la pregunta: entonces, ¿para qué dice que obedeció mi voz? Si eso tiene que ver con que al acatamiento de sus leyes, entonces ¿para qué? No se va a colocar una cosa están por colocarlo. Vamos a ver también qué va a decir eso. Guardó mi... según el Talmud dice aquí, Abraham fue puesto a prueba 10 veces. La primera al recibir la orden divina de marchar de su tierra, y la última cuando Dios ordenó que subiera Isaac sobre el altar. Y guardó mi custodia, dice aquí Rashi. Esto se refiere a los decretos de prevención relacionados con las prohibiciones de la Torá, como por ejemplo la prohibición de incesto entre parientes de segundo grado, y los decretos rabínicos que prohíben determinados actos de Shabbat, en Shabbat. Quiere decir, ¿qué son esas leyes? Son barreras que se colocaron para no llegar a transgredir y estar con la familia o cosas así. Por ejemplo, en el Tratado de Yavamot habla sobre todo ese tipo de leyes. Una de las cosas es si de la Torá, por ejemplo, el nieto se puede casar con la abuela, por ejemplo. Con la madre tiene prohibido, obviamente, es incesto. Pero con la abuela, ¿quién dijo que eso era incesto? ¿Dónde está escrito eso?
Entonces, eso pasa a ser segundo grado. Eso es lo que dice Rashi. Entre parientes de segundo grado. De primer grado viene siendo su mamá, que es la más cercana a él. ¿Sí? La ascendencia más cercana. La madre trae al hijo, es primer grado. Pero la abuela para el nieto viene siendo el segundo grado. Ahora, esos segundos grados que son de segundo grado, si son de la Torah, no son de la Torah, entonces esos segundos grados, mashma, son de orden rabínica, porque la Torah prácticamente está permitido, pero los rabinos colocaron un siak, un decreto, un cerco para que no llegáramos de repente a hacer cosas así. Hay cosas que son permitidas, otras veces hay que saber también cuál es permitida, cuál no. Dice, de modo general, las leyes de la Torá pueden ser divididas en dos categorías: las leyes enunciadas explícitamente por el texto o derivadas del mismo mediante interpretaciones hermenéuticas, y aquellas que a lo largo de la historia judía fueron prescritas por los profetas o sabios de cada generación. Las primeras son llamadas de Oraita, o sea, de la Torá, esto es, las leyes de origen escriturístico. Las segundas son llamadas de Rabanán, leyes de origen rabínico. Rashi cita aquí dos ejemplos de leyes de origen rabínico. El primer ejemplo, la prohibición de relaciones sexuales entre parientes de segundo grado tiene como propósito prevenir la transgresión de la prohibición de la Torah del incesto en primer grado. El segundo ejemplo comporta numerosas leyes y sus propósitos pueden ser varios. Actuar como barrera preventiva para evitar transgredir las prohibiciones de la Torá asociadas a Shabbat, o también preservar este día como un tiempo aparte, separado en su carácter de los demás días. Aunque los actos prohibidos de Rabaná en sí mismos no están prohibidos por la Torá, Dios mismo facultó a los sabios de cada generación para instituir leyes según fuera necesario, como explícitamente está anunciado en el versículo en Devarim 17:11, que ahí dice que harán todo lo que les ordenará, no tiras ni a la izquierda ni a la derecha. De ahí viene la coaja, la fuerza que le dio la Torá a los sabios de poder también ellos colocar cercos para que no llegaran a la Torá. Es como por ejemplo, lo explican así, por ejemplo, cuando en una carretera así, en donde hay un abismo. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? Colocan vallas o colocan algo que pueda sostener en caso que de repente el carro de la persona se salga de control o qué sé yo. Si por ejemplo se va hacia el abismo, por lo menos que no caiga al abismo, sino que por lo menos se estrelle con la valla que hayan colocado. Ese es el cerco que hacen también los sabios en la Torá. Que la persona no llegue a la transgresión de la Torá, por lo menos que haga solamente solamente la transgresión rabínica, pero no que no llegue a la Torá. Eso es para estudiarlo un poco más, para entenderlo. ¿Qué? Dice aquí: la tradición rabínica afirma que los patriarcas cumplieron todas las leyes de la Torá, incluso las que más tarde serían enunciadas por sabios posteriores. A pesar de que la Torá todavía no había sido dada al mundo, ellos la cumplieron por medio de su propia comprensión profética, a pesar de que en sentido estricto no estaban obligados a cumplirla. Y con respecto a Jacob, que se casó con dos hermanas, algo que más tarde sería prohibido por la Torá, él lo hizo estando fuera de la tierra de Israel, ya que las leyes de la Torá esencialmente fueron dadas para cumplirlas en la tierra de Israel. Eso también, ese es el Rambam, que él trae eso, que los patriarcas cuando estaban fuera de la tierra de Israel no cumplían solamente las de Noágidas y no estrictamente todas las de la Torá. Pero cuando regresaban a la Torá, la tierra de Israel, entonces cumplían todas las... Esa es una de las cosas que dicen por la cual, si Jacob vino que tomó dos hermanas que iba a ser prohibido por la Torah, lo hizo cuando estaba fuera de la tierra de Israel, está permitido. Pero ¿qué pasa cuando él regresa a Israel? Cuando él regresa a Israel, automáticamente todas las leyes caen sobre él, las leyes de la Torah, que ya las cuidaban en la tierra de Israel. ¿Qué pasa cuando él regresa? Automáticamente muere Rachel. Cuando ellos van entrando a la tierra de Israel, muere Rachel. ¿Por qué? Porque él no puede seguir casado con dos hermanas. Es una transgresión.
Y por lo tanto, por lo que él, quién fue la que él tomó por prohibición? Rachel, porque la primera que él tomó fue Lea. Él la tomó bien, no hay problema, se puede casar con ella. Después él tomó Rachel, Rachel viene siendo la hermana de Lea, y por él haber tomado Rachel en forma en este caso, de prohibición de la Torah, por eso fue que cuando ellos llegaron, precisamente murió Rachel y no Lea. Así explican con referente a eso, según lo que dice el Rambam. ¿Qué? Entonces dice aquí, mis leyes, esto se refiere a aquellas leyes que aunque no hubieran sido escritas en la Torá, hubieran debido ser prescritas por el ser humano, como por ejemplo las prohibiciones de robar y de derramar sangre. Fueron, obviamente que la Torá las escribió, pero si la Torá no lo hubiera escrito, cualquier persona ¿qué? Hubiera pensado que no estaba bien robarle las cosas al otro, o cosas así. Por el intelecto, son como por ejemplo honrar a tu padre y a tu madre. Según el intelecto dice la persona, tienes que honrar a tu padre o a tu madre. ¿Por qué? Porque fíjate lo que todos hicieron por ti. Tienes que honrarlos, respetarlos. Incluso si la Torah no lo hubiera escrito, hubiera podido entenderlo. Pero como hay muchas leyes que incluso si lo hubiera entendido, no hubiera entendido eso, por lo tanto la Torah también te la escribió. Mis decretos, dice Rashi, esto se refiere a aquellas leyes contra las cuales objetan tanto la inclinación del mal del ser humano como las naciones del mundo, como por ejemplo la prohibición de comer cerdo y vestir una mezcla de lana y lino, para las cuales no hay razón aparente, sino que su autoridad precede de que son decretos del soberano y estatutos que él promulga para sus siervos, pero que no tienen ninguna explicación. Son leyes, son decretos, y los decretos del rey nadie las sabe, solamente él las sabe. Entonces cuando son decretos que nadie sabe por qué, cuál es el cuál es la explicación de eso, precisamente ahí donde viene la inclinación del mal y la nación del mundo, como dice, ¿para qué? ¿Qué son esos decretos que ustedes hacen? Entonces, hay uno que dice que Abraham obedeció a mi voz, quiere decir de que Abraham incluso que escuchó la voz del Creador, vete de tu casa, vete. Con todo y eso, él siempre estaba esperando la voz del Creador. Cuando el Creador me va a hablar, la voz del Creador cuando me habla para ver qué me dice, qué tengo que hacer, y lo hago inmediato. Así debería ser. Así precisamente debería ser en verdad nosotros y todas las personas, que lo que te diga el creador lo tienes que hacer. ¿Por qué? No hay que decir no hay que preguntar por qué ni nada por el estilo. Cuando el rey dice, hay que hacer. Cuando una persona llega a un país donde no vivía, él no se pone a preguntar por qué aquí dan si tú haces esto, te dan cárcel o tienes que pagar una multa o tienes ¿qué vas a preguntar? Las personas que están ahí, todos ellos, los jueces y eso, colocaron esos decretos, esas leyes allí. No hay que preguntar. Simplemente tienes que cuidarlo, tienes que hacerlo y ya. Para que no recibas ningún tipo de amonestación. Igualito con el creador. El creador te dijo, hazlo. Te dijo que te tienes que cuidar aquí, tienes que cuidar el Shabbat, lo haces. No estar viendo noticias, lo haces. No estar esto, lo haces. No hay ni que dirigirse a la derecha ni a la izquierda. Eso es lo que es Abraham. Y otro secreto también que trae aquí, dice el versículo, Eke Fasher Shama Abraham Bekoli, porque Abraham obedeció mi voz. Dice Ekef. Abraham vivió 175 años. Dicen los sabios que él a los 3 años conoció al Creador, ya lo conoció. O sea, tenía conocimiento de que hay un Creador. Por eso está diciendo, dice aquí, Ekef Asher Shama Bekoli, Ekef, la palabra Ekef, la gematria es 172. ¿Por qué? Porque le quitas 3 años que no conoció al Creador
queda 172 de los años de su vida. Por eso dice Ekef. Ekef son 172 años que Abraham obedeció mi voz y guardó mi custodia y mis leyes, mis decretos y mis enseñanzas. Tengamos buen día.